Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Después de estar unos días alejados de los mercados, hoy toca actualizar la situación técnica de acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Hoy vamos a analizar desde Acción hasta Grifols y posteriormente veremos desde Iberdrola hasta Unicaja, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Acciona, donde llevamos siendo negativos desde hace meses porque está desarrollando una tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, si bien en el cortísimo plazo está en un proceso de rebote. Aquí una de las claves principales va a ser si la media de 200 sesiones por fin es capaz de girarse al alza y por fin empieza a actuar de soporte. Por el lado de resistencias tiene una zona de resistencia muy importante en el entorno de los 138,4. En caso de superar este nivel estaría superando la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, para medio y largo plazo de momento nada ha cambiado, pero para corto plazo cierta mejoría técnica que faltaría por confirmar en caso de que la media se girase al alza. Vamos ya a la siguiente, Acciona Energía, que en este caso también está en proceso de rebote después de muchos meses teniendo importantes caídas, pero aquí a diferencia de Acciona tenemos activado un objetivo alcista. ¿Cuál sería el objetivo? Objetivo por doble suelo hacia niveles de 25,24. Por tanto, cierta mejoría técnica en el corto plazo tras la activación de este objetivo, aunque tiene un importante obstáculo en la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de dejarla atrás y veremos si la media es capaz de girarse al alza. Esto sería positivo. Además de la media, también tendría resistencia en esta directriz bajista principal y una resistencia clave en el largo plazo sería la zona de los 28,92. Por el lado de soportes tendríamos los 21,10 y muy importante ya la zona de los 18,49. Mientras se respete este nivel estará activada la estructura de doble suelo. Vamos ya a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo tiene una tendencia clara lateral. Ahora mismo estaríamos cotizando a niveles de hace 17 años, con lo cual quien estuviera invertido en Acerinox, el coste de oportunidad sería brutal respecto a estar invertido en otro tipo de compañías. Se trata de una compañía cíclica, por lo que más que una compounder aquí habría que aprovechar momentos puntuales en el caso de querer invertir en este tipo de compañías. Ahora ya más a corto plazo pues también estaría en una tendencia lateral, el precio oscilando arriba y debajo de la media de 200 sesiones, tiene zona de resistencia en los 10,72, después en los 11,14, primera zona de soporte la media, los 9,34, 8,40 y 7,24. Nos vamos a la siguiente, ACS, que viene tras fortísimas subidas desde niveles de 8,37 y que tiene niveles bastante claros de soportes y resistencias. El primer nivel claro de soporte sería esta directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 que está en fase ascendente. En caso de perder este nivel, el siguiente nivel clave serían los 35,30. Perder los 35,30 sería una primera señal negativa de corto plazo en ACS. Por el lado de resistencias vigilaría los 40,74 por ser máximos de la historia. De momento tendencia alcista sin dar señales de debilidad, únicamente precaución si pierde los comentados niveles de soportes. Nos vamos a la siguiente, AENA, que prácticamente se encuentra en máximos de la historia, por tanto en subida libre, tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes y aquí el soporte clave serían los 163,5. Mientras sea capaz de respetar este nivel no dará síntomas de debilidad. Fíjate que aquí te había activado una estructura de doble techo que no terminó cumpliéndose. Repito, no terminó cumpliéndose, no todas las estructuras se cumplen. En este caso se anuló tras la superación de los 175,3, pero aquí previamente te había activado una nueva estructura, en este caso por doble triple suelo, tras superarse este nivel de 170,7. Por tanto, mejoría de nuevo en AENA, como única resistencia tendría los 182,4 y con primera zona de soporte los 163,5. Nos vamos a Amadeus, donde aquí si recuerdas, tras la aparición de este hueco alcista decíamos que mientras no se cerrase este hueco estábamos abiertos a un rebote. En primera instancia la media actuó de resistencia, después se superó también el 61,8% de la última caída y a partir de ahí retorno al inicio de este gran movimiento bajista. Por tanto, ahora mismo tiene zona de resistencia en este entorno de los 66,52. En primera instancia no pudo con esta resistencia, después tendría resistencia en zona de máximos en el entorno de los 68,96. Primera zona de soporte importante, la media de 200 sesiones y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 53 euros. Después de esta fuerte subida desde los 5,71 a niveles de 31,79, ahora se encuentra consolidando y si ampliamos más el
el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Como nivel de resistencia importante estaría esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 26,71. Superar 26,71 sería una primera señal positiva de corto plazo porque estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci. Antes de llegar a este nivel tendría resistencia en este hueco bajista. Por el lado de soportes tendríamos los 22,98, después el 61,8% de esta última subida, es decir, zona de los 22,50, y ya más alejados los 19,58 y los 18,96. Nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, que ha tenido un rebote bastante fuerte desde el apoyo en la media de 200 sesiones, y tras este rebote el precio se encuentra ya un poquito alejado de la media. Tendría zona de resistencia los 1,97, primera zona de soporte los 1,78, después esta zona de antiguos máximos, el hueco alcista y la propia media de 200. Después de esta fuerte subida quizás no sea el mejor timing de compra. Respecto a Bankinter, aquí tenemos el gráfico en clara tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, y aquí la última oportunidad la dio en el apoyo a la directriz alcista principal o tras la superación de máximos históricos. Decíamos que tenía el camino despejado y a partir de ahí más subidas. Ahora tras estas subidas quizás el timing de entrada no sea el mejor. Fíjate que la media de 200 ya se encuentra bastante alejada del precio. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero entrar a estos niveles es peligroso porque no tienes un stop de salida en la estrategia. Bien, nos vamos ya a BBVA, cuyo gráfico contrasta bastante con el de Bankinter, no porque no haya tenido fuertes subidas previas, sino porque últimamente, si te fijas, Bankinter estaba en máximos históricos, sin embargo en BBVA no hemos superado niveles de 11,25. De hecho, recuerda que tiene todavía activada una divergencia bajista. El objetivo bajista sería la zona de los 8,84 aproximadamente. Por tanto, cierta precaución en BBVA mientras no se superen los 11,25. El objetivo está activado, no sé si se va a cumplir o no, pero el objetivo está ahí mientras no se superen los 11,25. Por el lado de soportes tendríamos los 9,60, zona de la media y directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a CaixaBank, que se encuentra prácticamente máximos de la historia. Esta sería la única resistencia en los 5,23. Aquí estábamos hablando de que CaixaBank estaba moviéndose dentro de un canal ascendente dibujado en color azul, y al romper por arriba lo que podemos hacer sería medir la anchura del canal, la proyectamos y nos daría un objetivo en el entorno de los 5,38 aproximadamente. Fíjate que rompió el canal, después se volvió a apoyar en esta antigua zona de resistencia y a partir de ahí de nuevo rebote del precio. En el camino al objetivo tendría zona de resistencia en los 5,23, tendría primera zona de soporte en los 4,82, los 4,74 o los 4,60. Nos vamos a Celnex, donde decíamos que había sido positivo, que de momento había frenado las caídas en los 29,44 y tras superar esta zona de máximos había activado una estructura de doble suelo. El doble suelo se cumplió e incluso continuó con las subidas superándose la resistencia de la directriz que venía uniendo estos máximos. A pesar de estas subidas, el nivel clave de largo plazo estaría en los 39,40, mientras no se supere la zona de los 39,40 seguirá la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Antes de llegar a la zona de los 39,40 tendría resistencia en los 35,35 y en los 37,16. Ahora sería importante que la media de nuevo se gira al alza y empiece a actuar de soporte. Nos vamos a la siguiente, Enagas, que perjudicó su aspecto técnico tras perder la zona de los 14,62, a partir de ahí más caídas, y desde zona de sobreventa tuvo un primer rebote de corto plazo hacia la primera zona de resistencia importante, zona de la media de 200 sesiones, que además coincidía con esta antigua zona de soporte aproximadamente. Bien, pues en este primer ataque a la zona de resistencia de la media, vemos que no ha podido con ella, la media actuó perfectamente de resistencia, veremos si en un futuro vuelve a haber un segundo ataque y si en el futuro la media es capaz de girarse al alza. Mientras esto no suceda, Enagas seguirá peligrosa. Por tanto, zona de resistencia bastante clara. Por el lado de soportes tendríamos los 13,33, los 12,92 y niveles de 12,32. Nos vamos a Endesa, donde aquí estamos vigilando una posible estructura de impulsos Fibonacci. Tenemos aquí un posible primer impulso desde los 12,69 a niveles de 19,87 y ahora habrá que estar atentos si es capaz de superar esta zona de 19,87. Si es capaz de superar máximos de la historia, Endesa entraría en subida libre y además estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci. De momento falta mucho para ello. Tendría primera zona de resistencia los 18,56, primera zona de soporte la zona de la media y
y niveles de 16,79. Nos vamos a Ferrovial, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y que en el corto plazo ha tenido un rebote importante desde la zona de la media. La zona de la media es siempre una zona de soporte importante y desde aquí ha venido este último rebote. Con este rebote, Ferrovial nos ha dejado una zona de soporte clave. Esta zona sería los 32,94, mientras sea capaz de respetar este nivel no habrá ningún problema. Ahora bien, si a Ferrovial le da por retroceder y le da por perder los 32,94 estaría activando una estructura de doble techo, en cuyo caso perjudicaría notablemente su aspecto técnico. Antes de llegar a los 32,94 tendría primera zona de soporte en este hueco alcista y en la media de 200 que de momento está girada al alza. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, que en el corto plazo se encuentra realizando mínimos y máximos crecientes con soporte clave en los 18,84. Antes de llegar a este nivel tendría soporte en este hueco alcista y en la media de 200 que está girada al alza. Como zona de resistencia tenemos aquí una zona de resistencia clave en el 61,8% de esta última caída. Es decir, en esta zona de los 24,42. En caso de superar esta zona, después ya tendría resistencia en los 26 euros, zona de 28 y por último máximos históricos en los 34,66. Nos vamos a Grifols, que en el medio y largo plazo continúa en clara tendencia bajista, realizando mínimos y máximos decrecientes y con resistencia importante en los 15,92. Antes de llegar a este nivel tiene importantes obstáculos por el camino, ya lo decíamos en vídeos anteriores. La primera zona de obstáculo importante es la media de 200 y fíjate que a la primera no ha podido con ella. También tiene resistencia en los 12,03 y en este antiguo hueco bajista. Primera zona de soporte los 8 euros y niveles de 6,36. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.